Bienvenidos. Quédate para un momento de reflexión de la palabra de Dios, con el pastor David Martínez. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bendiciones, hermanos, buenos días. El himnólogo escribió un canto que dice que han pasado los días, los meses y los años, y hasta aquí Jehová nos ha ayudado. ¿Será cierto eso? ¿Verdad que el Señor nos ha ayudado, nos ha cuidado, nos ha bendecido? Y qué bueno es que podamos estar decididos a seguir adelante. ¿Cuántos quieren hacerlo? El tema para esta hora es una fe inquebrantable. Una fe inquebrantable. Y vamos a abrir nuestras sagradas escrituras en el libro de Job. En el capítulo 42, Job capítulo 42, vamos a leer el versículo 5. Job 42, 5. Y luego vamos a encomendarnos al Creador del universo para que despeje nuestra mente y nuestra atención sea bien aprovechada. Dice Job 42:5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Oremos al Señor. Señor Dios Todopoderoso, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias, oh Dios, por el privilegio que tenemos de ser tus hijos. Gracias por habernos atraído a tu redil. Gracias porque han transcurrido los 10 meses y 9 días del 11º mes. Gracias, 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 Señor, porque has cuidado de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos y vamos a procurar siempre darte a ti la gloria. Amén. Siéntense, mis amados. Pablo, cuando le escribe a Timoteo, el discípulo joven, en el capítulo 2 y en el versículo 15, le hace una recomendación que yo creo que también debe ser oída el día de hoy, porque dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aprobado de Dios. Está hablando de una aprobación divina. Y cuando hemos leído aquí Job 42:5, Job como que nos está diciendo, pues yo había leído, había sabido y tenía conocimiento de Dios, pero tenía un conocimiento leve, tenía un conocimiento no tan sincero, no tan fuerte como Dios quisiera que lo tuviéramos. Y entonces cuando nosotros leemos los primeros versículos del capítulo 1 de Job, nos damos cuenta de que Job vivía bien. Job vivía bien, tenía una familia saludable, formada por 7 hijos y 3 hijas. Y según la Biblia, Job
Su hacienda era uno de los pudientes de la época. Según el versículo 3 dice, su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Al parecer, Job, yo no sé si usted sabía, al parecer Job no era israelita. Sin embargo, Job había aprendido a vivir como a Dios le agradaba. Porque dice el versículo 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cuántos quisieran imitar esa fe inquebrantable de la que vamos a hablar? Porque Job era temeroso de Dios, porque sus 7 hijos se reunían para festejar, para celebrar convivios, y dice que mandaban a llamar a sus hermanas para que comieran y bebieran vino con ellos. Y entonces Job dice que oraba según el día o la época en la que sus hijos se reunían, porque decía Job, puede ser que ellos hayan pensado o hayan dicho o hayan hecho cosas que no son agradables a Dios. El versículo 15 dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Miren cómo era Job. Antes de tener un sufrimiento, antes de tener un padecimiento, ¿cómo cree usted que vivía Job? Feliz. Una vida agradable, una vida feliz. Sin embargo, mis hermanos, no todo el tiempo es color de rosas. Hay tiempos difíciles, y aquí nos cuenta el versículo 6 que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. ¿Quién cree usted que eran los hijos de Dios? ¿O a quienes se les reconoce aquí como a los hijos de Dios? Cuando usted ha leído ese pasaje, ¿en quién piensa usted quiénes eran? Ah, muy bien, eso es lo que ella piensa. Pero aquí dice que venían delante o se presentaban delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Hay quienes han dicho, pobre el diablo que no puede ver a Dios. Pero aquí dice que él se presentaba junto con los ángeles. Aquí eran los ángeles. Se les conoce como los hijos de Dios a los ángeles. También en Génesis. Y ahí venía Satanás. No sé si ha de haber llegado disfrazado o ha de haber llegado así entre el grupo. Pero él se presentaba. Y a Satanás se le conoce como el que siempre busca calumniar. Y lo primero que hizo Dios al ver a Satanás, le preguntó de dónde venía. Y él dijo, bueno, vengo de rondar la tierra o rodear la tierra. Ah, oiga, ¿de dónde venía?
¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Es decir, que él anda siempre, así como dice el escritor bíblico, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero Dios había visto la vida, conocía la actitud de este hombre Job. Y le pregunta, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios dando testimonio de este hombre llamado Job. Y claro, Satanás estaba presto y estaba listo para acusar, así se le llama también, el acusador. Dice, ¿cómo no va a ser feliz Job con esa familia hermosa que tiene? Esos 7 hijos y esas 3 hijas bellas, ¿cómo no va a estar feliz? Pero si tan solo le quitaras su hacienda, sus bienes y todo lo que lo hace feliz, ¿será que seguiría siendo un hombre de una fe inquebrantable? Lo estoy parafraseando. El versículo 9 dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde o por gusto? No, si él lo hace por interés. Job vive así, contento y agradecido por interés. Pero si le quitas todo, no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Job tenía mucho. Job tenía razones para estar contento, para estar feliz. El versículo 11 dice, pero extiende ahora tu mano y todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Nosotros decimos aquí en Guatemala, dígamelo en mi pura cara. Como cuando queremos que alguien acuse, ¿verdad? Y Jehová dijo a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Oye, es decir, Dios le dio permiso a Satanás para que arruinara la vida, o por lo menos los bienes que lo hacían feliz. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, o sea, el primero de los hermanos. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Cómo cree usted que era esa noticia? Mala, desagradable. Pero dice que a Job no le dio tiempo ni de respirar cuando se presenta uno más de los mensajeros. Y aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Le estaba lloviendo sobre mojado a Job. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia.
Mire, siempre había uno que quedaba para dar no buenas nuevas, sino malas noticias. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Hermanos, eso era como para que el vaso se rebalsara, la gota rebalsara al vaso, decimos. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Usted qué haría? ¿Yo qué haría? ¿Qué haríamos nosotros si surgieran esas noticias, malas noticias? Yo creo que nosotros es de pensarlo. ¿Cómo reaccionaríamos si tal vez hemos salido de aquí del culto, de un culto glorioso, de un culto donde la hermosura de Dios, la presencia de Dios, la unción del Santo se manifestó, e iríamos felices y nos chocan el carro? Estalla el tambo de gas y la casa se quema. Yo creo que nosotros tendríamos queja. Humanamente hablando, tendríamos queja. Pero ¿por qué me pasa a mí eso? Si vengo de la iglesia, estuvimos cantando bonito, y ahora nos pasa eso. Job no hizo eso. Job dice que él rasgó su manto. Se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza, símbolo de dolor. Y se postró en tierra y adoró. Es decir, es entonces cuando él dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Qué bueno que en todo eso Job no pecó, dice el versículo 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Como para recordar lo que dice Romanos 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28? Fíjese. Hermana Roxana se acordó de eso el día que la estufa se le explotó. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Y Romanos dice que los que aman a Dios, o los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Ha sido usted llamado con el propósito de Dios? De que le adoremos y que le bendigamos. Y entonces, mis hermanos, ¿cómo cree usted que estaba Satanás? Feliz, ¿verdad? Dijo: este Job ahora sí me las está pagando. Pero no se quedó contento con eso, porque el capítulo 2 dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Ahora llegó otra vez, y mire cómo dice el versículo 2: y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Fuiste, ¿verdad? E hiciste averías, mucho daño. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y él estuvo presto para decir. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?
y que todavía, oiga, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Es decir, hay situaciones que nos ocurren o que le pueden ocurrir al cristiano sin causa. Muchos son los que han dicho cosas diferentes, pero aquí Dios está diciendo que Satanás arruina sin causa. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Ni modo, eso no valía mucho, pero si le quitas la salud, vamos a ver cómo reacciona. Y entonces, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Otra vez está prácticamente pidiendo permiso. Satanás no puede hacer nada si no tiene el permiso de Dios. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Pues está bien. Vamos a ver si es cierto lo que tú dices, pero yo sé que mi siervo o mi sierva, en este caso Job, es un hombre de una fe inquebrantable. ¿Qué es eso de inquebrantable? ¿Qué idea tiene usted de una fe inquebrantable? ¿Cómo? Grande, una fe grande, está bien. Una fe inquebrantable. ¿Qué idea tiene usted de una fe inquebrantable? Esa palabra de inquebrantable, ¿en qué consiste? Una fe, digamos, certeza, una fe que él, todo lo que le pasa, pues él siempre cree en Dios. Ajá. ¿Y para usted? Que no se quiebra fácilmente, ¿verdad? Ya, si a nosotros se nos pincha una llanta, protestamos, nos quejamos y decimos: y al culto iba y sale el perro y me mordió, ya no voy. Es decir, su fe no es inquebrantable, su fe en ese caso sería débil, pero la fe de Job es inquebrantable. Y entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Una sarna maligna. Se rascaba por todos lados y era una molestia la que él tenía. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Oiga, esto como para recordar lo que dice el proverbista en el capítulo 14. ¿Qué dice Proverbios 14:1? La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus palabras o con sus manos destruye su hogar. Y mire la mujer aquí, al verlo así todo maloliente, todo llagoso, decimos, como que ya no le caía muy bien. Y entonces le dice: ¿y todavía mantienes tu integridad? ¿Y todavía sigues creyendo que Dios es todopoderoso? Y todo lo que usted le puede agregar, que dijo esta mujer. Y entonces le pidió que maldijera a Dios. Hermanos, es el colmo de los colmos, eso es lo máximo. Y entonces Job le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas o necias, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios el bien? Y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Es decir,
Job se mantenía íntegro. Job se mantenía íntegro. Cuando nosotros leemos el capítulo 15 de los Salmos, ahí hay una pregunta que dice, ¿quién entrará? Oiga, ¿cómo es que dice? ¿Quién entrará o quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Y todo lo demás que da a conocer lo que es integridad. Y entonces Job se mantenía íntegro, se mantenía con una fe inquebrantable. Y entonces, mis hermanos, allá aparecen unos amigos al conocer la noticia de Job, cómo estaba sufriendo. Nosotros decimos eso no eran quebrantos de salud nada más. Eso era lo peor que le podía haber sucedido. Haber perdido su hacienda, haber perdido a sus hijos, a sus hijas, y ahora malo, enfermo, llagoso. Y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Zofar, Naamatita, dice que vinieron a verlo. ¿Ha pensado usted en quiénes eran estos amigos y por qué esos nombres? ¿Ha pensado usted? Mire, los 3 amigos, uno era Elifaz Tamanita. Mire, aquí dice 3 amigos de Job, Elifaz, Tamanita, Bildad, Suita y Zofar, Naamatita. Cosas raras, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa todo eso? ¿No le ha dado a usted curiosidad? ¿Qué significa? Bueno, el Tamanita era porque era de Temán, era de su origen. El Suita porque era de la tribu de Sua. Y Zofar, Naamatita, porque era de Naamá, una ciudad. De ahí eran ellos, estos amigos que lo vinieron a ver, los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 se esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. No le hablaban, pero estuvieron con él 7 días, y se pusieron ceniza, y se sentaron ahí, y no hablaron nada. Es decir, no se atrevieron. Dijeron, saber qué problema tiene Job. Y entonces Job, mis hermanos, según el capítulo 3, se puso triste. Se puso triste y abrió su boca. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, perezca el día que yo nací y la noche que se dijo, varón es concebido. Lo que Job estaba haciendo aquí era tambaleando, decimos. Estaba tambaleando al ver la situación sombría en la que él estaba viviendo. Lo dice el versículo 4. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. A fe en lo tinieblas y sombra de muerte repose sobre el nublado, que lo haga horrible como día calignoso. Mire, no estaba, aquí él empieza a quejarse, se empieza a quebrar por la situación complicada que le toca vivir. De manera que está perdiendo la paciencia. Job está perdiendo la paciencia y se empieza
a quejar. Se empieza a quejar, todo el capítulo 3 es una queja. Y entonces, después de que lo oyen sus amigos, y qué amigos estos, ¿verdad? Ahora que lo oyen, según el capítulo 4, ahora ya ellos empiezan a hablar y a pensar que por algo ha de ser el sufrimiento. Hay que procurar que cuando visitemos a alguien no le hagamos más difícil la vida. Porque aquí dice, entonces respondió Elifaz temanita y dijo, si probáremos a hablarte, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? Es decir, Elifaz no se aguantaba y entonces al que tropezaba, enderezaban tus palabras, dice, y esforzabas las rodillas que decaían. ¿Y ahora qué está pasando? Si antes animabas a otros, antes invitabas a otros, ¿y ahora por qué estás de esa manera? Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado a ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Como que le están echando limón a la llaga, ¿verdad? Como que le están echando limón a la llaga. Recapacita ahora, le dicen. ¿Qué inocente se ha perdido? Esa palabra, mis hermanos, le está diciendo mucho a Job. ¿No será que has pecado? Porque le están diciendo, ¿qué inocente se ha perdido? Si has sido hombre recto, si has sido bueno, si has sido temeroso de Dios, no te hubiera venido todo ese mal. Aquí le dicen, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Hermanos, en lugar de ayudarlo, le están complicando la vida. Desde el capítulo 4 al capítulo 31, los amigos uno por uno le están diciendo. En el capítulo 5 dice, ahora pues da voces hasta quien te responda, y a cuál de los santos te volverás. Es cierto que al necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces, y en la misma hora maldije su habitación. Job estaba oyendo esas palabras de sus amigos, y claro, eso lo hace a él sentirse mal, sentirse triste, con más dolor, hasta que entra en acción alguien que allí estaba. Porque cuando él oye todo esto, todo lo que le están diciendo los amigos, el capítulo 13, pues él trata de defenderse y dice aquí que todas estas cosas han visto mis ojos y oído y entendido mis oídos. Como vosotros lo sabéis, sé yo, y no soy menos que vosotros, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Si yo supiera dónde está Dios, yo iría, dicho de otra manera, y le expondría mi causa. Le diría, ¿por qué me está pasando a mí todo eso? Pero en el versículo 15, Job dice, es cierto que me está pasando todo esto que me está pasando, pero es Dios el que lo ha hecho, o por lo menos lo ha permitido. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Mire cómo Job se afirma y piensa a mantenerse íntegro o a mantener una fe inquebrantable. Y por eso es que él dice aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, o a pesar de eso, defenderé delante de Él mis caminos, y Él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío.
Entonces Job está pensando que tiene que defenderse. Y de ahí, en el capítulo 32, los capítulos 32 al 37, ahí vemos la intervención de alguien más joven que los otros amigos. Y él argumenta, oiga lo que dice. Cesaron estos 3 varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Job era justo a los propios de este hombre Eliú. Asimismo se encendió en ira contra sus 3 amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Por eso le decía que cuando visitemos tenemos que tener cuidado qué decimos, porque puede que nos ocurra lo de estos 3 amigos. Pero ahí estaba Eliú, que por ser más joven no había querido intervenir hasta que la sangre le hervía y se le hacía un nudo en la garganta para defender a Job. Asimismo se encendió en ira contra sus 3 amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Oiga, él estaba respetuoso. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos 3 varones, se encendió en ira. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel, Busita, y dijo: yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Esto da lugar a pensar y a decir que no por ser viejo se sabe más. ¿Ha oído usted esa expresión? Que no por ser viejo se sabe más. Aquí Eliú no había querido hablar porque estos 3 amigos eran más viejos que él y él se estaba aguantando. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel, Busita, y dijo: yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Pero ya no me aguanto, voy a hablar para ver si digo algo bueno. Yo decía: los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad. Oiga, hermanos, no son sabios los de mucha edad. Porque algunos podrían pensar: ¿y este patojo qué me puede enseñar a mí? Cuando me miran así muy jovencito, ¿verdad? ¿Y este patojo qué me puede enseñar a mí si yo tengo más años? Aquí dice: no son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto yo dije: escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. He aquí yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscabais palabras. Os he prestado atención, y he aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job. Mire, él estuvo oyendo todo, cuando leemos del capítulo 32 al 37, todo lo que le dijeron a Job, y Job aguantándose, porque por educación, dice que la educación no pelea con nadie. Y entonces, en el capítulo 38, Job, que ya había también presentado su defensa, ahora Dios habla. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás.
Ahora es Dios el que le está hablando a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. A veces nosotros queremos saber más que lo que Dios sabe. Y eso es lo que el argumento y la defensa de Job, él lo quiso hacer. Por eso es que Dios aquí interviene. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, o sea, los ángeles. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes sobre vestiduras suyas y por su faja oscuridad. Aquí Dios está respondiéndole a Job con palabras de luz y de reprensión. Qué bueno que nosotros, mis hermanos, cuando esto nos ocurra, pensemos qué es lo que vamos a hablar y entonces hagamos lo que hizo Job, según el capítulo 40, después de que de haber oído a Dios. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? ¿Qué entendemos por esa palabra? Sí, pero ¿qué es contender? ¿Qué es contender? ¿Y cómo es que peleamos nosotros con Dios? Usamos una palabra. ¿Por qué me pasa a mí todo esto? Miren, esto es una contender con Dios. Como que le estamos diciendo a Dios, Dios no sabe lo que hace. Aquí dice, es sabiduría contender con el Omnipotente. Omnipotente ya sabemos que es el Todopoderoso. El que disputa con Dios, responda esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. Oiga, aquí ya se está humillando, como dice segundo de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare. Eso es lo que debemos de hacer nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, tan torpe era yo, dice el salmista. Y aquí está diciendo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. ¿Qué es eso? Mi mano pongo sobre mi boca. Mejor ya ni hablar. Mi mano pongo sobre mi boca. Algunos ponen la mano sobre la boca para que no le miren el frijol que tienen en los dientes. Aquí Job está diciendo: yo mejor me voy a callar. Mejor me voy a callar. Una vez hablé, más no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Es decir, Job ahora se da cuenta que él había estado equivocado. Y eso que él pensaba, en el principio, él pensaba que era bueno, que era recto, que era como le pasó a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, mis hermanos, según el capítulo 9 del libro de los Hechos, dice que él pidió cartas para ir y arrastrar a los del camino. Saulo de Tarso era, ¿cómo creen que era Saulo de Tarso? Como nosotros, de donde nosotros venimos. Pero aparte de malo, religioso. Saulo era religioso. Y nosotros de allá también venimos. Éramos religiosos. Y entonces, mis hermanos, Jehová respondió a Job desde el torbellino: cíñete ahora como varón tus manos
yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Mire, a veces nosotros nos queremos justificar. Señor, pero si yo todo lo que he hecho, yo siempre traigo las plantas. Señor, yo siempre hago la limpieza. Señor, yo construí un templo. Esas son justificaciones. Aquí Dios le está diciendo a Job: cíñete ahora como varón tus lomos. Apriétasete el cinturón, decimos nosotros, el cincho así, porque te voy a preguntar y a ver si eres capaz de responderme. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Cuando hay truenos, ¿verdad? Decimos Dios está hablando. Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo. Ahí vemos que Job está oyendo y atendiendo y confesando ante estas palabras de Dios. Dice: no, de veras que no. ¿Quién soy yo para hablar de esa manera? ¿Quién soy yo para justificarme? Y en el versículo 15 dice: aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. ¿De qué está hablando aquí Dios? ¿Cree usted? ¿De qué está hablando? Cuando usted ha leído esa porción, ¿de qué cree usted que Dios está hablando? Cuando habla de Leviatán, ¿no ha pensado usted? Y no ha dicho usted, no ha tenido usted la curiosidad de qué se trata. Cuando habla de Leviatán, aquí Behemoth es otro. Son monstruos marinos que le está diciendo a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo los formé? Y que su cola es como un cedro. ¿Ha visto los cedros? Esos árboles hermosos. Y aquí le está diciendo: sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Todo eso lo hizo Dios. Todo eso lo hizo Dios. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra. Los sauces del arroyo lo rodean. He aquí que sale de madre el río, pero él no se inunda. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. Entonces está hablando de ese monstruo marino. Mire, imagínense que abre su trompa y el Jordán, un río caudaloso, se estrella en él, dice. O sea que es tan poderoso ese ser, pero que fue Dios el que lo hizo. Entonces, dime si tú sabes de eso. El 41 dice: ¿sacarás tú a Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Imagínense sacar con anzuelo a Leviatán, ese monstruo marino, que muchos ni lo han visto, ni saben, ni conocen nada de él. Pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada. Multiplicará el ruego para contigo, te hablará en lisonjas. Por favor, no me hagas daño. ¿Le dirá ese Leviatán a Job de esa manera? ¿Le está diciendo Dios así? No, la verdad que no. Entonces, mis hermanos, tenemos que darnos cuenta cómo es que cuando el Señor habla, nosotros debemos de callar y debemos de reconocer que Dios es todopoderoso. Por lo tanto,
Por lo tanto, Job tiene que humillarse. Según el capítulo 42, dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Ahora aquí solo le dije una parte del capítulo 41 de Job. Ahora el capítulo 42 dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. ¿Será eso cierto, mis hermanos? Dios todo lo puede. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Hay veces que como predicadores nos pasa eso. Hablamos cosas que no entendemos. Decimos cosas que no conocemos. Y Judas lo dice. Judas lo dice como para que nosotros aprendamos a no decir cosas que no deberíamos de decir. Amados, dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Y aquí, en el versículo 11 dice, el 8, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancían la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, oiga, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero algunos dicen cosas que no deberían de decir. Cuando digo algunos, ya creyentes, predicadores o de la baja guardia, dicen cosas que no deberían decir. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Y entonces, ahora Job aquí está reconociendo que él es pobre en conocimiento. Él es pobre en conocimiento. Y Pablo lo dice ya en Filipenses, no que lo haya alcanzado todo, ni que sea perfecto, dice, pero una cosa hago, procuro seguir adelante. Parafraseado. De ahí que nosotros deberíamos de procurar mantenernos con una fe inquebrantable, como la de Job. Aquí está diciendo, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y por eso ahora Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Está humillándose, Job está humillando y está reconociendo, mis hermanos, que estamos en pañales. Por eso es que cometemos muchos errores, porque desconocemos muchas cosas. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, y Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado
de mí lo recto, como mi siervo Job. Miren, Job, a pesar de estar sufriendo y a pesar de estar padeciendo, él fue el que dijo, aunque me mataren, yo en él esperaré. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? No, dice, con ya no ir al culto es suficiente, con eso me las van a pagar. Mire cómo reaccionamos nosotros. Y estoy diciendo nosotros, no estoy diciendo usted, no, nosotros, todos nos portamos mal. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Es decir, Job, a pesar de sus trastornos, había hablado rectamente. Dios lo reconoce. Dios lo reconoce, mientras no reconoce la actitud de esos 3 amigos y ni aún del que llegó después. Ahora le dice, van a tener que ofrendar. Es decir, van a hacer un holocausto. De eso estoy hablando. No estoy diciendo que traiga dinero. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocaustos por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Hermanos, qué bueno que hagamos lo que Dios ordena, que hagamos lo que Dios manda. Y entonces dice que Job oró. El versículo 10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Cuántos quieren que Dios les quite la aflicción? A veces nos vemos afligidos, nos vemos aturdidos, nos vemos preocupados y no hallamos ni qué hacer. Y Jehová quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Cuántos quieren que ore por ustedes? Miren, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las posesiones que habían sido de Job. Es decir, ya está siendo restablecida su vida. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron, oiga, de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero, en otra versión dice un pedazo de plata, y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Oiga, es decir, los que perdió, ahora los volvió a tener. Es decir, a los 70 años ha de haber tenido esos 7 hijos y 7 hijas. Y ahora que ya tiene 140 años, el doble de edad, dice que tuvo 7 hijos y 3 hijas, y llamó el nombre de la primera Yemima o Gemima, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Keren Capuc. Ahí está el nombre de Keren, una que conocemos. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Esto no se acostumbraba de darle herencia a las mujeres, no se acostumbraba, pero aquí vemos que había tanto que ahora le da herencia a las hijas. Después de esto vivió Job 140 años
y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Y murió Job viejo y lleno de días. Y todos mis hermanos, por tener una fe inquebrantable. Es decir, no cualquier cosa lo sacó. No cualquier falta de salud le enojó. No, dijo, aquí hay que mantenerse hasta el final. Si antes yo era bueno y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermanos, que nosotros podamos imitar la fe inquebrantable de Job. Pase lo que pase, digan lo que digan, qué bueno que nosotros nos mantengamos hasta el final, aún con gobiernos corruptos. Es porque eso enoja, eso entristece, eso molesta. Pero hermanos, encomendémonos a Dios y sigamos adelante. Oremos al Señor. Señor Dios Todopoderoso, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias, oh Dios, por el privilegio que tenemos de ser tus hijos. Y a través de este hombre Job podamos aprender hasta el final, poder mantenernos de pie. Por favor, oh Dios, te lo pedimos con todo nuestro corazón, que los que vienen, Dios mío, aprendan a mantenerse con una fe inquebrantable. Por favor, oh Dios, te lo suplicamos y te damos gracias, oh Dios, porque nuestros amigos que a través de las redes sociales también puedan mantenerse, a pesar de que ven cosas y oyen cosas que los decepcionan, que su fe sea inquebrantable, que nuestra fe sea puesta en Dios, el autor y consumador de la fe. Gracias, gracias te damos, oh Dios, con todo nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, a quien damos honra, gloria y alabanza. Amén. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales para más mensajes de edificación. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.